La escuela de la Cábala Luriana, la escuela individual entre una misma persona o entre tú y el creador. Entonces, como intermediario siempre tenemos al mismísimo Yeshua, bendito sea, como Keter de Serampin de Azilut, como el Keter más alto en cada estado nuestro. Por lo tanto, siempre tenemos que, cuando oremos, todo en nombre de Yeshua, nuestro Redentor personal individual. Redúzcase a usted mismo, y entonces la luz le elevará a usted. Si su ojo es malo, entonces todo su cuerpo va a estar así en oscuridad, porque claro, tu ojo es malo. Y si cambia esa oscuridad, la luz que está en su interior, entonces ¿cuán grande va a ser la oscuridad? Porque esa oscuridad apagará la luz que hay en tu interior y será muy grande la oscuridad. Porque uno frente al otro lo creó el Creador. Contra la unión del ojo que bendice, también permanece el mal ojo, que es el que está lleno de malas intenciones en nosotros. ¿Cómo se originó el plan de la creación? Al comienzo solo había una luz, y esa luz estaba en todas partes. No había un espacio para nada más. O sea, no había ninguna carencia en la luz, porque todo estaba completo de luz y lleno. No había ninguna división. Era perfección. Y entonces la luz decidió crear la creación. Decidió crearlo todo, para que así pudiese conocer las cualidades de la luz, la creación, y para que al final todo se volviese como la luz misma, al final. Así que cuando tan solo usted reciba esas mismas cualidades que estamos explicando aquí sobre la luz, esas cualidades que posee la luz cuando nosotros las recibamos, las igualemos, entonces seremos capaces de sentirle a Él, al bendito, y recibir siempre que lo deseemos. Así obtener una cualidad significa que ya conocemos algo. Entonces nosotros seremos capaces de crear un enlace con lo cognoscible. La cualidad significa una cierta fuerza que hay en el universo. Todo es necesario. Y el núcleo de eso es bueno. Usted atrae la luz con sus estudios, con su esfuerzo diario. Y el mundo entero, escúcheme bien, todo el mundo entero, gana también de su acto de atracción de esa luz. De este modo usted atrae las altas potencias, potencias que son livianas, que son facultades, y las trae a este mundo. Estas potencias son invisibles al ojo. Ellas se esparcen a través de la tierra entera. Y nos preguntamos, pero ¿cómo estoy yo creando algo si todo era perfecto desde el principio? Esta es la razón por la que la luz se retiró de ese lugar, que se convertiría después ya en la creación, claro. Y claro, eso incluye también nuestra tierra. La creación se asemeja a nuestra esfera terrestre, a la esfera, al círculo, ya que es esférica la Tierra. Una esfera, un círculo, es una forma perfecta. Y en el punto central de la esfera se forma un lugar vacío. O sea, vacío, oscuro, que no tiene luz. El vacío es oscuridad. Y de este modo la carencia se formó. La antítesis. Posteriormente la luz va volviendo a entrar a la esfera de nuevo.
Pero ya entra esa luz en una forma de un rayo ya delgado, un rayo de luz delgado. Pero no es no su mayor, en su mayor medida. O sea, no como utilizó para llenar absolutamente todo, solo como un rayo delgado, pues de otro modo todo volvería a la etapa inicial, entonces no habría creación, en donde solo la luz estaba en todas partes. Lo tuvo que hacer así. Entonces, después la luz entró en ese vacío, de nuevo en ese espacio hueco, y esa luz comenzó a propagarse ya lentamente como un rayo, como un Cap. Entonces cada consecuente propagación de la luz era cada vez más gruesa, cada vez más gruesa. Este incremento del grosor o espesor de la luz ya fue capaz de tomar una forma más sutil del estado anterior que tenía. Yo llamo a este principio el principio de la fuente. En el centro de la fuente está la corriente que es más alta. El agua fluye alrededor de la corriente más alta y después hacia abajo, hacia la base, a la parte inferior, y como resultado ella se refleja a través de salpicaduras, como esas partículas de agua que van ascendiendo, pero perdiendo una parte de su energía como resultado, claro. De hecho, esa corriente refleja o reflejada del agua no se eleva de nuevo al nivel de la primera corriente, que es más fuerte, la corriente central. Ahora compare el descenso de la caída de la luz con el principio de esa fuente que le he dicho. La luz va perdiendo su fuerza, después de chocar con la base de otro nivel, que es Sefirá, y se mantiene por debajo de la fuente de la que salió. Por ejemplo, ella cae abajo desde la altura de los 10 metros, pero refleja solamente hasta los 7 metros del regreso. En este vacío esférico, en este espacio hueco de la futura creación, no hay fuerza para recibir toda la luz, incluso si solo es en un pequeño rayo que entre en ella. Necesita adaptarse entonces a ello. Por ejemplo, un ejemplo terrenal. Cuando sales de una habitación a oscuras hacia una habitación que está iluminada, necesitas entrecerrar tus ojos, con el fin de que se adapten hacia esa luz. La vida material es ridículamente muy pequeña e inferior comparada con lo que usted podrá recibir desde el más pequeño radio de luz más elevada. ¿Lo comprende? De esta manera, todos los deseos de este mundo fueron formados. La carencia de la luz en todas las formas posibles. La falta de luz. Así. Entonces, ¿a qué condujo el hacer la creación del vacío? ¿A qué condujo? Para restringir el enlace causal, para la creación de dos pares de opuestos, de aspectos, la luz, la oscuridad, la completitud o la carencia, el día o la noche, el hombre o la mujer, el bien o el mal, etcétera, etcétera. Más adelante, después, cuando el mundo ya continúe, claro, desarrollándose, una persona aparecerá, una persona que comenzará a ponerse a sí misma ya de acuerdo con la luz. La perfección es el bien, la luz. La carencia es el mal, la oscuridad. Pero uno no puede existir sin el otro, claro, creando entonces la realidad completa. El vacío o la carencia conduce al deseo, a la aspiración hacia la luz, el acto de llenarse. Pues en un punto ya era perceptible. El deseo es de alguna manera un lugar a donde la luz puede llegar. El deseo de la persona. Entonces una persona, en todo momento, puede solamente sentir el interior de sus propios deseos. Y él nunca está en un estado de estimar con precisión el nivel real de la conexión entre él y el bendito Creador. Así que solamente la aspiración
constante hacia el estado en donde la persona alcanza la cercanía entre el creador y él mismo, entonces puede permanecer constante. Así que permanezca constante. Y ese debe de ser nuestro objetivo aquí en la Cábala Luriana, ser constantes. Estudio diario. Mientras el constante crecimiento del sentimiento de conexión con el Creador debe de incrementarse al máximo, a su máximo. Hay que incrementar el deseo diariamente. De este modo, una persona alcanzará un estado en donde ya la luz deberá permanecer para siempre en su kelim, vasija, recipiente. No hay ninguna decisión a medio camino aquí en lo espiritual. Decisiones medias no hay. Durante los cambios que son cualitativos en cualidades, en el nivel de conexión con el bendito, la conexión constante no es percibida de momento. Sin embargo, el proceso de este crecimiento que hacemos interno está de hecho tomando ya su lugar. Aunque no lo sentimos. Por tanto, solamente los cambios que son cualitativos de percepción seguidos por la serie de cambios que ya son en cantidades cuantitativos conducen a más y más crecimiento de esta conexión que estamos haciendo con el bendito Creador, indicando su verdadera maximización. Si en un punto, por ejemplo, una persona no regresa a los pensamientos sobre el propósito de la creación, de cuál es el propósito que tiene el Creador para nosotros sobre su propia vida, y si él recibe el deseo de escuchar, por ejemplo, de leer Kabbalah, estudiar de noche, entonces la persona, si le pasa eso, él debe de agradecer al Creador por todo eso, pues es él quien le está enviando estos pensamientos a la persona del mundo más elevado que el de cualquier animal, o sea, una persona de este mundo. Pues es absolutamente anormal para cualquier persona de nuestro mundo pensar ni siquiera en el Creador. La medida en que una persona va siendo él ya consciente y va alabando al Creador, es la medida en la cual él siente ya que la luz del Creador en el interior de sí mismo va aumentando. Si él no agradece al Creador, que no agradece, sino que en su lugar trata de quejarse a él, al Creador, diciendo que de hecho él le dio demasiado poco, el Creador a él como persona no le da luz o que le da demasiado poco, y la persona sigue siendo orgullosa y arrogante, entonces como resultado la persona no podrá sentir ningún tipo de existencia sobre el Creador. Incluso si una persona solamente recuerda al Creador en cada estado y le atribuye todo lo que le pasa, lo que él experimenta tanto como bueno como malo en su vida al Creador únicamente, entonces eso seguramente va atrayendo a la persona hacia la percepción del Creador. Es por esto que debemos buscar las razones del por qué, cómo, dónde y a través de las palabras para recordar al Creador constantemente en todos los estados que experimentamos diarios. Lo mismo puede ser dicho para aquel que grita constantemente diciendo que él está carente de esto o de aquello y piensa que él merece más y que él ya está recibiendo desde el Creador. De este modo él solamente se distancia a sí mismo del Creador. Usted nunca debe de estar triste o infeliz con algo, sino estar agradecido por todo hacia el Creador y por haberle atraído hacia él. Esta es la idea que tiene que haber detrás de la clarificación de cada pensamiento y de cada deseo en una persona y su corrección posterior. ¿Qué es mejor? ¿Estar triste y molesto porque usted no recibe lo que quiere como parece que tiene derecho usted a recibir del Creador? ¿O estar feliz de que usted no sienta al Creador en absoluto? Por supuesto, es mejor estar triste en este caso, en lugar de ser feliz porque usted no sienta al Creador. Pues no hay castigo más grande
que no tener la percepción de la conexión con el Creador. Así que cuando todo parece disgustarle a usted, cuando todo parece estar feo y sin sentido, es el momento de buscar a través de su trabajo espiritual individual. Ello es una razón para justificarle siempre a Él, al bendito, a fin de encontrar cualquier clase de conexión con Él. Y no es momento para comenzar a buscar el perderse a usted mismo en sus deseos animales. Esto de hecho es difícil de alcanzar sin poner el gran esfuerzo nosotros mismos. Un estudio persistente, constante, diario, y de aplicación de esta metodología de la liberación a través de la cábala luriana que les exponemos aquí. Esto significa que usted como persona debe hacer todo lo que sea posible por su parte a fin de abandonar el estado que usted va teniendo de oscuridad. Una persona siempre se esconde dentro de sus deseos que son diferentes. Primero uno, después el otro, seguido por otro. Pero si usted agradece al Creador por este hecho, de que Él le ha dado este deseo a usted, que no es de aquí, de este mundo adicional, por Él, por el Creador, de luz, que debe de trabajarlo usted este deseo y corregirlo, entonces usted se está dirigiendo hacia su propia perfección personal de usted, que por eso está aquí en esta vida, en esta encarnación. Pero ¿cómo puedo yo agradecer al Creador si yo no le siento a Él? En primer lugar, una persona posee varios órganos de percepción, que percibe. E incluso si él puede solamente imaginar al Creador en sí mismo, imaginarlo dentro de sus propios sentimientos, por ejemplo, sentimientos que él es malo, que él es bueno, que por ejemplo es amable, que me protege de malas acciones, etc. E incluso si él no siente ninguna conexión con él, después de esto, con el Creador, entonces él debe de poner su propio esfuerzo en imaginar ya al Creador, sin tener ninguna conexión hacia Él en ese momento. En cada estado, no importa el que sea, usted siempre deberá de justificarle a Él. No decir, pero yo y yo. En primer lugar, usted debe de anularse a sí mismo, comenzando a tratar de justificar siempre al bendito Creador. Y entonces usted va sintiendo que es mucho más fácil justificarle a Él. Pero ¿cómo me anulo a mí mismo como persona? Esto es difícil de explicar. Usted debe de decidirlo. Lo que está en su alma, en donde está Él, en su alma, y en donde debe de buscar usted a Él. Yo le diría que a través de la enseñanza de la liberación, que graba este lugar en usted, usted comenzará poco a poco a sentirle a Él. Lo espiritual no puede ser estudiado, porque lo espiritual necesita de sentirse, necesita ser sentido, experimentado. Así que esto deberá de ir llegándole a usted, aquel que pone claro el esfuerzo hacia ello. ¿Y quién mejor que uno para saber el esfuerzo que está haciendo? Así que, por tanto, estudie usted continuamente materiales cabalísticos. Y como hay traducción del lenguaje santo en los libros que le pasamos al castellano, este lenguaje santo, repitiéndolo, mirando las palabras, también tiene usted a Masoret a Solem que le pasemos, donde usted puede visualizar las letras, repetirlas en su propio idioma. Entonces usted, en principio, así se va anulando a sí mismo. Y en esas letras está la luz. En esas letras hay mucha luz. Entonces le será a usted cada vez más fácil justificar al Creador. Y solamente esto le va a traer a usted a una búsqueda que es estructural, a la localización de su verdadero ser en usted, su yo, el verdadero. Pero ¿cómo puede tener lugar la conexión hacia la luz cuando una persona solamente desea recibir, mientras que la luz solo es que desea dar? Pues mire, si una persona transforma, cambia su naturaleza, que es egoísta, entonces no hay razón ya para separarse ya de la misma luz.
Entonces a usted como persona le será adjudicada la luz con la intención del dar. Pero la persona que solamente habita junto a su propio amor heredado desde nacimiento, egoísta, entonces no se da a sí mismo una oportunidad para alcanzar así la perfección. La aproximación o distanciamiento de la luz solo depende del nivel del orgullo dentro de la persona. Si una persona puede eliminar ese orgullo que tiene, entonces él va a ir siendo capaz rápidamente de alcanzar el objetivo que se pretende. Eleve las leyes del universo y hágase pequeño, anúlese a usted mismo, despréciese a sí mismo internamente. Cuanto más usted se desprecie, usted mismo en relación, claro, con la verdadera realidad, más cercano estará usted del objetivo final que pretende. Y ahora aquí, escúcheme usted bien. Escúcheme bien ahora lo que le voy a decir. Esto que le acabo de decir, de despréciese, esto no significa que usted deba de despreciarse o disminuirse a los ojos de las demás personas. Pero, por ejemplo, cuando su propio entorno quiera bromear con usted para traerle a usted hacia abajo, entonces póngase usted mismo en el nivel, en el bajo nivel interno. Solamente la gente puede darle a la persona, desde el exterior, claro, un sentimiento de dignidad o una sensación de insolvencia y de que no es nada. Pero todo eso para nosotros no es importante. Mire cuidadosamente lo que la luz le hace a usted. La luz le lleva a usted a esos bajos estados. Todo es el creador. Y así usted se va volviendo avergonzado. La luz lo hace intencionalmente, pero para protegernos, para salvarnos del exceso de arrogancia y así liberarnos de ello. Siempre hable usted con calma. Así que esto le protegerá a usted de cualquier tipo de cólera que tenga. El peor estado en el que una persona puede permanecer, la cólera, nunca. Cuando retire usted su cólera, la sed de obedecer a la luz se va a hinchar en su propio corazón. Esta es la más ligera de todas las cualidades que existen. Así que tenga obediencia y sea precavido. Esto cuidará de usted, por lo que siempre va a pensar, claro, de dónde vengo y a dónde voy. Pues en el tiempo que se pasa en esta vida, no somos más que gusanos, al igual que después de la muerte. Así que cuando usted empiece a trabajar estas cosas, y no importándole lo que le suceda, o sea, cuando actúa internamente con modestia en relación a todo, entonces el brillo de la luz descansará sobre usted como persona. Esto se va a sentir como la realización en la vida esta que ha venido aquí a corregir. Y es así, aunque ahora no lo sienta. Por tanto, ¿por qué debería usted exhibirse en orgullo o en cualquier tipo de riqueza? La persona se hace rica o pobre. ¿Cómo puede usted saber que a través de sus actos o de los actos de los demás no perderá todas sus pertenencias? ¿Puede que usted esté orgulloso del honor que usted recibe en esta vida? No es suyo nada. Usted solo lo recibe, y escúcheme bien. Pues aquí en este mundo terrenal, el honor es completamente frágil. ¿Cuántos ejemplos no hay en esta vida de honores completamente destrozados repentinamente?
Vemos alrededor nuestro cada día cosas así. En el Midrash se dice que un hombre orgulloso pone su nombre primero, después lo que sigue es la lista de sus títulos, nombres y otras cualidades. Mientras tanto, cuando Hashem dio la Torá, la instrucción, él primero puso sus actos y solamente después su nombre. Al final de una lección, el estudiante debe decir al profesor: gracias, yo estoy muy preocupado por los problemas que le causé. Sin embargo, cuando Hashem enseñó la Torá, la instrucción al pueblo judío sobre el monte Sinaí, él hizo lo opuesto. Él les dijo a ellos, a los alumnos: ¿cuánto les importuné? Es normal para los estudiantes venir a clase primero y esperar, por ejemplo, al profesor. Sin embargo, Hashem avisó al profeta Ezequiel de que viniera al valle, y él ya estaba allí primero, esperando al profeta. Hashem, como está dicho, y yo entré al valle, y allí estaba la gloria de Hashem. Es costumbre que cuando un estudiante cae enfermo de algo, entonces él sea visitado en primer lugar por los Javerim, por sus compañeros de la clase, solo después por su profesor. Eso pasa con los judíos, pero cuando Abraham estaba enfermo, después de la circuncisión, Hashem apareció enfrente de él primero, antes que los 3 ángeles. Se nos enseña aquí una lección de humildad a todos, ¿no es así? Por tanto, ¿cómo puede una persona adornarse a sí mismo con honor y gloria que ni siquiera son suyos? Aquel que esté orgulloso de la sabiduría que tiene, solamente necesita mirar a un anciano. ¿Cómo pueden muchos hombres y mujeres sabios perder la memoria al final de sus días? ¿O su sabiduría ser completamente alejada de cualquier manera con enfermedades? Así que, ¿qué queda de la sabiduría? Por esto es por lo que usted siempre debe de humillarse, hacerse pequeño, y la luz se irá elevando en usted. Le tiene que encontrar gusto al trabajo, la verdad. Siempre debe de ir limpiando sus pensamientos. Debe de ir sintonizándose correctamente con lo que se habla y se estudia aquí en Cábala Luriana, antes de hacer o de decir cualquier cosa. En primer lugar, una persona debe de aprender a diferenciar cuál es el nivel bajo en su persona interna y cuál es el alto. De repente, usted comienza a moverse cada vez hacia adelante, llegando a un nivel más alto. Pero usted no lo siente así, no lo siente. Le recuerda a usted un nivel previo o inferior, un nivel inferior. Así que en el interior del nivel más alto, usted se va a sentir a sí mismo pequeño al principio, mientras que en el nivel inferior se sentirá grande. Esta es la ley aquí, es contradictorio, pero es al revés que en nuestro mundo. Es bueno saber que usted se siente pequeño cuando aterriza en un nivel que es más elevado. Así cuando usted se sienta pequeño y bajo, sepa que está en un nivel elevado. Y entonces, ¿qué pasa? Que su entorno, cuando usted cae, y conscientemente siente que usted se elevó. Y debido a esto, ellos también son afectados inconscientemente. Pues usted se elevó en cualidades, aplicando sus propias fuerzas, claro, en su trabajo, sus propias fuerzas internas. En nuestro tiempo nos volvemos conscientes internamente. Si alguien anuncia en voz alta que vio la luz, hágale una pregunta. ¿Cuál fue su propio mérito en ello? La idea es que tome su destino usted, el de usted único e intransferible, en sus propias manos. Y usted no hace esto cuando acepta espontáneamente una chispa de luz y de placer y le permite a usted que lo ciegue, es decir, que eso lo controle. ¿Cómo podrá usted cegarle la verdadera luz? En el Midrash hay un cuento. Un emperador romano llamado Adrián preguntó al rabí Yehoshua:
¿Tiene este mundo un gobernador?, le dijo. Y le respondió, por supuesto. Rabí Yoshua le respondió, por supuesto que lo tiene. ¿Usted realmente piensa que el mundo existe sin un gobernador?, le dijo Yoshua. ¿Quién es él entonces? Hasem, el creador del cielo y de la tierra. Pero el Adrián le persistió y le dijo, pues si eso es así, entonces, ¿por qué él no se revela a sí mismo y así a mucha gente y la gente estaría temerosa de él? Y le contestó, no es posible. Rabí Yoshua le contestó, no es posible. Como está dicho, ningún hombre es capaz de verme a mí y permanecer vivo. Yo no le creo, replicó Adrián airadamente. Nadie puede ser tan grande, que no sea posible incluso mirarle a él. Y Rabí Yoshua le dijo, pues mire usted, al mediodía regresó y le pidió al emperador Adrián que saliese hacia afuera. Y le dijo, ¿está preparado para ver a Hasem? Y Adrián le siguió al jardín del palacio. Y le dijo, Yoshua, mira el sol, y allí verás a Hasem. Yoshua le dijo, mira el sol, allí verás a Hasem. Y le contestó Adrián, ¿qué estás diciendo? Furiosamente. No sabes lo que estás diciendo. Pues todo el mundo sabe que no es posible mirar al sol a mediodía. Y Rabí Yoshua sonrió a carcajadas y le dijo, ponga usted atención a sus propias palabras. Usted acepta que nadie puede contemplar el sol cuando está en el cenit y brilla al máximo. Pero fíjese usted que el sol no es sino un simple sirviente de Hasem, y su brillo es sólo una pequeña partícula del brillo de Hasem. Por tanto, ¿cómo puede usted pensar que cualquier persona sea capaz de verle a él? Usted debe de luchar por adquirir tanta luz del Creador como usted pueda. Y si usted no posee más fuerzas, entonces inténtelo solo un poquito más. La luz nos está tratando constantemente de entrar en nosotros, interna y externamente. Esa luz, cuando usted ya puede aceptarla claro, en su interior, no tiene ninguna frontera. Es muy difícil permanecer dentro de los límites. Si usted ya aceptó un poco de luz, placer, entonces la construcción interna de presión se vuelve tan alta que fuerza nuestras propias fuerzas a derramarse. Así que todo sale afuera. La luz entra en la cabeza, continúa al campo de energía de la boca. Lo mismo sucede también en nuestra boca física. Este es el lugar a través del cual el alimento y el agua entran en nuestro cuerpo físico, pues incluso el alimento físico es luz. Esto es digerido y sus componentes refinados son aceptados. El resto es arrojado hacia afuera. Este proceso interno sucede de la misma manera. Así que la luz va gradualmente desde la boca al campo de energía del ombligo. Allí empuja interna y externamente. En un momento determinado no es posible sostenerla y la luz es arrojada hacia afuera. Pero los rastros Resimoth de la luz que entraron son irreversibles. Y así nos da una oportunidad para recibir con más intensidad posteriormente. La verdad que te estoy diciendo es que es imposible servir al Creador y a cualquier tipo de grupo. Así que el hombre no puede servir a dos maestros a la vez, pues él odiará a uno y amará al otro, o se unirá a uno y abandonará al otro. Y usted no puede servir a Elohim y a la propiedad. ¿Qué nos dice Yeshua aquí? El significado general de la palabra propiedad, dominio, dinero, riquezas, es mamón. Mem, vav, nun, mamón.
propiedad, dominio, riqueza, dinero. De hecho, quien sirve, por ejemplo, al dinero, él va a enfocar todas sus fuerzas para alcanzar eso, riquezas. Entonces no podrá servir a Elohim. Aquí en lo espiritual sabemos que no hay tal cosa como un poco de esto y un poco de aquello. La intención más profunda debe ser siempre enfocada al servicio al Creador exclusivamente. Por ejemplo, ahora echemos un vistazo profundo a la palabra esta, mamón, en el lenguaje santo. ¿De dónde proviene mamón? Mem, mem, bab, nun. Su origen fue la palabra amamón o amón. Hei, men, vav, nun, hamon, que significa grupo, masa, muchos, oscuridad, ruido, borullo, todos esos significados. Sin embargo, a fin de transferir lo que manifiesta la palabra, proviene de la palabra un prefijo de mem que es añadido a ella, lo que significa desde, preposición desde. En español, desde. Como resultado, esta primera letra absorbe a la consonante débil hei, según las leyes en el lenguaje santo. De aquí es de donde viene la palabra en la ortografía de mamón, desde el grupo, desde los muchos y etc. Entonces, si dado que el grupo, las masas, viven solamente a través de deseos de recibir para ellos mismos, y esta palabra mamón en el lenguaje santo absorbe todos los significados de las palabras que están relacionadas a este deseo, que son propiedad, dominio, dinero, riquezas. Sin embargo, el mismo Yeshua está hablando sobre a mamón, sobre un exacto mamón. Así que, ¿qué nos indica esa hei primero? Usted ve que cualquier forma de unión, de grupo, de masa, de muchos, de oscuridad, por definición, de atributos. Sus atributos de servidumbre son a un determinado Dios o a un ídolo de sí mismo. Esto puede adquirir todo tipo de formas de adoración de ídolos dentro del grupo. Por tanto, el ídolo global dentro de los grupos o religiones, movimientos espirituales, es llamado Amamón en el lenguaje santo. Amamón. Así que cada grupo adopta su propia forma que es especial, que pertenece solamente al grupo, una forma que tiene su propio contenido de grupo de adoración o de servicio. Existen grupos en el mundo estrictamente de adoración a ídolos, y hay aquellos, que son la vasta mayoría, que toman algo desde la adoración del bien del Creador, pero lo mezclan con el servicio del grupo a su mamón personal. Lo que estoy tratando aquí de decirle a usted ahora, utilizando palabras que son simples, es algo que nunca ha sido hablado aquí en alta voz. Así que pongan aquí atención y esfuerzo, a fin de quebrar esta apertura y de aceptar las palabras de Yeshua en lo más profundo de su corazón. No entremos en el aspecto de la adoración pura de ídolos, porque allí ya no hay servidumbre al Creador para nada. Solamente nos enfocaremos en aquellos tipos de adoración de ídolos que deberían de ser etiquetados como cultos en nuestro tiempo, que poseen algún elemento de servidumbre al Creador. Incluso aquellos factores de servidumbre que son solamente para el bien de uno mismo. Permítanos tomar al cristianismo como ejemplo. Ellos aceptan, por ejemplo, la Biblia y la Torá, los profetas y una parte de las Escrituras. Ellos aceptan al único invisible Creador, pero también añaden a su Hijo y al Santo Espíritu a la adoración. En otras palabras, ellos sirven a los tres gerentes, los tres miembros del partido del poder. Pero esto no es nada a temer, pues nuestros hombres sabios de la Torá dicen que a los no judíos les está permitido tener ídolos junto con su fe en el único invisible Creador. A ellos les está permitido, pero no a un judío. Es por esto que incluso a un no judío, por la carne, que practica la Torá interna, o sea, la Cábala, no le está permitido creer en dos o tres, sino solamente en el único e invisible Creador, y Yeshua.
quien pertenece completamente al Creador mismo, el único judío. Incluso el Espíritu Santo puede solamente venir del invisible Creador mismo. Es por ello que no hay absolutamente ninguna Trinidad, y usted debe de servir solamente al Creador mismo. Por esto es por lo que Yeshua nos avisa a todos, que dice: tú no puedes servir a Elohim y al dinero. Entonces, ¿dónde están los otros dos miembros del partido del poder en su declaración? Ellos quedan solamente en la vívida imaginación de los padres de las iglesias. Ellos también son los únicos que se mantienen afirmando que usted debe de servir a la iglesia, pues la Trinidad está en alguna parte elevada en el cielo. Mientras tanto, aquí en la tierra, usted debe de servir a eso, a la iglesia. O sea, a esa organización, a ese grupo que le une a usted con multitud de cargas, de bonificaciones de dinero, y llaman a todo esto adoración. Sin embargo, todo esto está todavía presente en el mundo. Ahora, los antepasados del cristianismo, los teólogos, añaden algo ya inaceptable, adicionalmente a dos accionistas, algo que está relacionado a una forma especial de adoración de ídolos, adoración de culto. Para ser exacto, lo que yo estoy infiriendo de esto es la adoración, por ejemplo, a iconos, a cenizas de santos, a estatuas de una madre divina, cruces de algún principio, otros objetos, utensilios religiosos, en fin, rituales. Así, esta parte de adoración es la servidumbre a sus formas de Mamón. Por favor, no piense ni por un segundo que yo quiero proteger la adoración de los judíos. En absoluto. Nosotros estudiamos Jochma Emet, la verdadera sabiduría, y no algo. Incluso si es la más elevada forma de monoteísmo de la adoración del Mamón, pues Yeshua nos avisa de que usted no puede servir al Creador y a su propio Mamón. Como en la época de los sabios de la Torá, aún estaba permitido para los no judíos por la carne, pero ahora es el tiempo ya de la llegada del Mashiach. A ellos les está también prohibido desde arriba combinar su adoración del Creador con sus formas individuales de Mamón. Por esto es por lo que encontramos cosas similares en la servidumbre también que hacen los judíos, incluyendo a ir a esas tumbas de los sadiquín e inclinarse ahí en esas tumbas, portando diferentes vestiduras religiosas, barbas, tirabuzones, rituales también, atribuciones de rituales, incluyendo, claro, todos los chalets de oraciones, chales corporales, tefilins, filacterías, materiales todos, su forma de hacer caserut, lo correcto o apropiado, según, y etc. Todo esto está enfocado hacia la servidumbre también del mamón judío, por lo que junto con la adoración del Creador, ellos de este modo poseen un arsenal entero de utensilios también, cultistas para su mamón. Esta es la razón por la que las corrientes cabalísticas y sus arroyos poseen también algo similar. Por un lado, ellos están estudiando de las fuentes de Cábala, Zohar, Ejaín y Tes y demás, todo lo cual pertenece a la servidumbre al Creador. Sin embargo, ellos están todos conectados también a la adoración del culto, a legiones de manifestaciones cultistas allí. Uno de los más aparentes es el culto al llamado que llaman Cli mundial, o sea, Cli del mamón. Esta llamada servidumbre de grupo sustituye a la adoración al único y solitario e invisible creador en ellos. Regresamos a esta palabra, mamón, Mem, Vav, Nun, y observemos su significado desde otra dirección. En la época del mismo Yeshua, en el país de Israel, especialmente en Galilea, había muchas palabras griegas que se abrieron paso en el lenguaje santo. Esto es comprensible, especialmente después de tan largo periodo de opresión bajo las manos de los griegos. Así, una de las palabras fue esta, mon, abreviatura para mono o monos en griego, significado uno único. Debido a que las palabras en el lenguaje santo no pueden finalizar con una vocal, esta palabra se convirtió en mon,
con el mismo significado general de uno único. Así que a Mammon, Hei Mem Mem Vav Nun, a Mammon, multitud, masas, cualquier posible forma de culto de grupo, en su forma natural, combate contra el uno, único y singular. Así que ellos se ríen. Mem, la letra Mem. ¿Qué es este Mom? ¿Qué es este único singular? Uno para nosotros. De aquí es desde donde viene la palabra Mammon. ¿Qué es este Mon? ¿Qué es este único singular uno? ¿Por qué tenemos que preocuparnos de él? Pues su adoración, como es la servidumbre a las legiones, a la multitud, al cli mundial, nosotros conquistaremos el mundo, dicen, y cosas así. En cuanto a que a cada grupo el creador, en realidad, para el creador, cada grupo es un bufón. Incluso hacen un enorme mamón en su nombre. Un día recibí aquí en mi casa un mensaje de uno de nuestros asistentes del foro de habla rusa que tenemos, que le cito la carta que le fue enviada a esta persona desde Bnei Baruch, la gran empresa Bnei Baruch. Una persona que abandona a sus amigos no recibe su deseo e importancia del propósito. No hay cli para uno. Es como si nosotros estamos sentados en una mesa. La mesa es Malhut del mundo de Asilut, la Sejina. Lo que una persona pone sobre la mesa general es lo que él contribuye a la conexión del grupo. Él lo recibirá en lo espiritual. De este modo, él debe interpretar muchas acciones, hasta que se acumulen y se abran a él. Si yo no participo en la vida del grupo, entonces mi fuerza está contra él. Como resultado, soy alejado de la mesa por mi propia fuerza, por la fuerza P1 y por la fuerza P2, la fuerza global, que es mucho más fuerte. Yo simplemente soy arrojado fuera porque ignoré la única oportunidad que estaba bajo mi control. Esto no es deseado, por tanto. ¿Cómo conseguir más de esta repulsión durante la cual me separo del grupo y el grupo me repele? Porque a través de la repulsión se me muestra los esfuerzos que requería aplicar en el aquí y en el ahora, a fin de permanecer. Aquí es donde el mal se abre, y si después hago la pregunta, ¿soy verdaderamente arrojado a la acera? Significa que esta es una repulsión real. Sin embargo, si hago una pregunta y aplico el esfuerzo necesario para regresar a la mesa, entonces la repulsión se convierte en unidad. Y entonces, a esto que me escribió esta persona, le respondí y le dije: mire usted, todas estas son solo palabras que no tienen ningún trabajo espiritual individual detrás de ellas. Porque un grupo es un camino para abandonar, escúcheme bien, cualquier camino espiritual. El grupo te ayudará, un rabí te ayudará, el rey te ayudará, Hitler te ayudará. Todas estas son las mismas cosas. Ellas son iguales unas a otras. Incluso si ellas están llegando desde los que se atreven a llamarse a sí mismos grupo cabalístico. No, todo esto es una bella mentira, decorada socialmente. Nunca hubo, ni nunca habrá, un grupo así como cli mundial. Eso solo existe en la imaginación del director de uno u otro grupo. Del director. Hitler tenía un cli mundial, que era la sangre aria. Para Trotsky, el cli mundial era una dictadura del proletariado. Para los cabalistas científicos, el cli mundial es nosotros somos los cabalistas, país de Kabbalah. Y otro tipo de completamente herejías que son grupales, lo cual separa a estos repelidos cabalistas científicos de los otros grupos y de los individuos que, claro está, no pertenecen a ellos, en otras palabras, de otras creaciones del Creador.
se separan de otros. Entonces, esta es la verdadera repulsión. Un verdadero cabalista no arroja alrededor su afiliación a la Kabbalah. Él no se considera a sí mismo un cabalista. Como cualquier relación de uno mismo con una u otra corriente, religión, enseñanza o nación. Esta es la adhesión que separa a toda persona de todo lo que pertenece al mundo. Uno debe de encontrar todo esto dentro de sí mismo. Y es por esto que el Creador no ve ninguna unidad en el grupo, sino solamente la unidad individual de una persona. Yo debo amar a cada uno y a la creación del Creador igualmente, y no diferenciar bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, si una persona es un judío, él debe de aprender, con todo el dolor en su corazón, a amar a los árabes y especialmente a los palestinos, quienes según les parece a él son imposibles siquiera de respetar. Si una persona también, al contrario, es antisemita, él debe de trabajar comenzando a amar verdaderamente a todos y a cada uno de los judíos, incluso pensando que él verdaderamente ve que el anterior está abusando de su favoritismo por el Creador y está trayendo el mal a este mundo, en lugar del bien adecuado y etc. No hay unión interna dentro de un grupo y no puede ser así, pues sus miembros solo están cómodos juntos. Ellos pueden ayudarse unos a otros con manos y pies, de forma que ninguna crisis podrá herirlos. Ahora, todo lo que base mi respuesta en el sentido general no es mi opinión, sino que viene desde el más elevado principio espiritual. Así que es este: el Creador solamente ve el corazón individual de una persona, solamente el cli individual. Escuela de la Cábala Luriana.